Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es la introducción a la psicología médica. La psicología médica es parte de la psicología como ciencia y disciplina, ¿ya? Porque esta psicología médica pues estudia los fenómenos mentales, tanto en el origen, ¿no?, en su génesis, como en el desarrollo y las manifestaciones que pueden tener el problema psicológico, el trastorno, la patología. Habíamos hecho referencia en clases anteriores que puede haber enfermedades que causan dolores físicos, malestares físicos, pero debido a que existe un problema psicológico, ¿no? Y ahí podemos ver claramente la relación que existe entre la psicología y la medicina. Entonces, la psicología médica trabaja desde aspectos muy diversos, como la genética, la robótica, ¿no?, hasta los conocimientos que están relacionados con los factores medioambientales, ¿no? Que pueden estar influidos por los aspectos económicos, políticos incluso, y pues socioculturales también. A ver, ¿por qué decimos que la psicología médica puede estar relacionado con la genética? Y ahí ya vamos viendo la participación. ¿Por qué la genética? Futuros médicos. A ver, ¿quién levantó la mano? Bueno, doctora, buenas noches, soy yo, Génesis. Disculpe, Bien, ¿podría ser porque algunas enfermedades mentales, por decirlo así, también llegan a ser hereditarias? correcto, correcto, Génesis. ¿Cuál es tu apellido? Pues yo me olvido, después ya me voy a memorizar. Génesis Chávez. Chávez. Muy bien, Génesis tiene razón. Hay muchos problemas psicológicos que pueden ser de origen genético incluso, ¿no? Puede haber casos que si la mamá haya tenido esquizofrenia, puede heredar ciertos genes y el paciente sea también esquizofrénico. Muy bien. ¿Por qué decimos que puede, que trabaja también en la robótica? ¿Qué tendrá que ver la medicina o la psicología médica en la robótica? A ver, generación Z. ¿Por qué la psicología médica se relaciona con la robótica? Entonces hemos ido viendo que la psicología médica pues trabaja en diversos aspectos, ¿no? La genética, la robótica, y también pues se ve influenciado por los aspectos socioculturales, ¿no? Bueno, la psicología médica es una subárea de la psicología clínica, ¿ya? La psicología clínica estudia todos los trastornos, procesos mentales, y pues esta psicología médica reúne los conocimientos en los aspectos tanto psicológicos y los problemas médicos para tratarlos como uno solo, como un todo. Entonces, como ven, van de la mano, van entrelazados y tienen que trabajar de manera conjunta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología médica? Básicamente es el comportamiento del paciente, de la persona, ¿no?, pero que va a tener un contexto relacionado en la salud, ¿ya?, causado por la enfermedad. Entonces, esta razón de estudio tiene que ser tanto de parte del paciente como de parte del profesional. La psicología médica, ojo, recoge y sintetiza todas las aportaciones que vienen de distintos campos disciplinarios. La psicología, evidentemente también la medicina, que son la base de la psicología médica, ¿no? Pero también la educación para la salud y también la comunicación. Recuerdan que hablábamos sobre la empatía, sobre cómo tiene que ser el trato del médico hacia el paciente. Tiene que haber muy buena comunicación, una comunicación fluida y una comunicación depende al paciente. Como hacía referencia su compañero Franz, no vamos a tratar de la misma manera una persona
que está acostumbrado a todos estos avances científicos, ¿no? Para su tratamiento, que una persona que está acostumbrada a la medicina tradicional. Entonces tenemos que comunicarnos de una manera empática para hacer entender al paciente los resultados y el beneficio que va a traer consigo el tratamiento. A una persona que está acostumbrada a la medicina tradicional, díganle, a ver, vayan al psicólogo. ¿Será que va? Es muy complicado que vaya. Va a tomar algunos tratamientos para su dolor, no sé, en la nuca, pero sabemos que ese no es el origen del problema. El origen del problema no radica en el organismo, sino en la mente. Entonces es complicado hacer entender a una persona que no está acostumbrada a que tiene que recurrir a otro especialista. Por eso es bueno la comunicación y también la educación. Ahora vamos a ir viendo cómo ustedes como profesionales también son educadores. ¿Ya? Hay un aspecto importante. Ustedes como profesionales en la salud, pues tienen y están favorecidos con los avances del conocimiento, ¿ya? Cada vez que va avanzando la tecnología, ustedes tienen que ir avanzando con esta tecnología, van a ir evolucionando, cómo evolucionan las enfermedades, cómo cambian las tecnologías, cómo cambia la sociedad. Por eso están en constante investigación y eso es algo que ustedes tienen a favor, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver el funcionamiento del paciente, ¿no? Y cómo este organismo humano trabaja de manera integral. Si el ser humano, el organismo de la persona trabaja de manera integral, ustedes tienen que tener una atención integral también. ¿Qué quiero decir con eso? Tienen que trabajar con el psicólogo, con el nutriólogo, con diversos especialistas. Y no los hace no les hace en realidad menos profesionales, porque sí los hace más, que ustedes puedan derivar al paciente a otra área especializada por el bien de él, del paciente. Y evidentemente ustedes, quienes han recibido el caso, tienen que estar relacionados en la evolución del tratamiento del paciente. Si ustedes han derivado al psicólogo, el psicólogo les dará pues un informe de cómo está el paciente. Ya, porque ustedes son sus médicos. Ustedes son quienes han tenido el primer contacto con el paciente. Entonces, estos avances profesionales permiten a ustedes, futuros médicos, ¿no?, a formar pues un equipo integral. Lo tienen que hacer, eso por el bien de su paciente, y no decir, bueno, el paciente es mío y yo lo trato, yo lo curo y solo yo. Y meternos en áreas que tal vez no tenemos bien desarrollados los conocimientos. En vez de ayudarlo, lo vamos a lastimar al paciente, lo vamos a dañar. Entonces, los hace mejor profesionales cuando ustedes designan a otro profesional especialista en lo que tiene el médico para que lo ayude, ¿no? Es lo que hace un líder. Un líder no es el que tiene que hacerlo todo. Un buen líder es quien designa tareas a cada uno para tener mejores resultados. Entonces, la formación del profesional en salud debe de ser integral, chicos. Ustedes tienen que marcar la diferencia, esa diferencia que tanto hemos ido hablando desde el primer día de clases. La tarea de la psicología como ciencia consiste en estructurar la información de un discurso psicológico. ¿A qué me refiero con eso? A conocer toda esta información cognitiva que tiene el paciente. No sabemos cómo piensa el paciente. No sabemos también cómo piensa. No sabemos a través de ese pensamiento qué está sintiendo. Entonces, a través de esta estructura de información se proporciona un marco teórico y un lenguaje científico. Nosotros analizamos los procesos mentales que está teniendo el paciente, si hay alguna anomalía, si hay algún problema en la salud mental, pues nosotros tenemos que contribuir a eso, sacar un diagnóstico y hacer un tratamiento. Todo esto con un método científico también.
porque nosotros no de la nada decimos, no, si tienes esquizofrenia, listo. No, nosotros seguimos pasos y procedimientos para poder realizar un buen diagnóstico. Ahora bien, las principales áreas estudiadas por la psicología médica están explicar en términos de interacción del médico hacia con el paciente sobre el dolor que está teniendo el paciente, ¿no? U otros procesos de su enfermedad. También tenemos que ver los procesos o los efectos terapéuticos que conlleva esta enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué le menciono esto? El paciente en su proceso de enfermar, digo proceso porque hay un inicio, ¿no? De cuando el paciente ya está comenzando a tener molestias. Hay un proceso donde va incrementando el dolor porque no lo estamos tratando. Imagínense de que a causa solamente de un dolor de estómago me digan que tengo, no sé, un cáncer de estómago. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de esta información al paciente? Entonces, tiene que haber una buena interacción, ¿no? Para poder analizar todos estos procesos, ¿no? Los hábitos y el estilo de vida de la persona igual. Tiene que ver mucho con la salud y no solo con la salud, sino también con la enfermedad. Si tiene buenos hábitos alimenticios, pues tendrá una buena salud. Si tiene malos hábitos alimenticios, tendrá pues una mala salud. Y no solo hablo de los hábitos alimenticios, sino también hablo de los estilos de vida. Una persona que fuma tiene más probabilidades de tener problemas en los pulmones. Y una persona que tiene un estilo de vida sano, que hace ejercicios, tiene menos probabilidades de tener una enfermedad. Digo menos y más porque nada es absoluto, peor en el área de la salud, ¿no? La influencia recíproca que hay en el proceso de enfermar, en el comportamiento y el estilo de vida. Entonces, evidentemente existe influencia. Cuando la persona está enferma, el comportamiento va a ser diferente. Si le duele algo, entonces el comportamiento de la persona va a ser decaída, va a ser triste, ¿cierto? Si se entera que tiene diabetes, evidentemente el comportamiento va a cambiar. Va a cambiar porque va a tener preocupación hacia con su estado de salud y por ende va a haber un cambio en el estilo de vida. Si el paciente realmente quiere cambiar esa situación de su enfermedad, tendrá que cambiar de estilo de vida también. Si resulta que tiene que tomar una medicación por siempre, el estilo de vida va a cambiar porque va a estar en torno al cuidado que va a tener el paciente. Ustedes, si bien van a ayudar al paciente a que se mejore, y hablamos eso en la anterior clase, es el paciente quien tiene que cambiar su estilo de vida, su comportamiento para mejorar. Si el paciente tiene problemas de los pulmonares, pero sigue fumando, sigue teniendo el mismo estilo de vida, sigue comiendo chatarra, ¿será que va a mejorar? No va a mejorar, aunque ustedes hagan todo el esfuerzo para que ellos lo hagan. Entonces es muy complicado. El paciente tiene que tener compromiso en esta parte, ¿no? El paciente como fuente básica de información. Es decir, que el paciente es el que nos tiene que decir qué es lo que le está molestando, qué es lo que le está causando el malestar. El profesional como investigador, nosotros tenemos que indagar ya en las entrevistas qué puede ser lo que le está ocasionando el mal al paciente. Por eso decimos que el paciente es como fuente básica de la información y los profesionales en salud son los investigadores, porque a través de esa información nosotros vamos a realizar un diagnóstico integral del paciente. ¿Esto para qué? Para obtener una información válida, una información respaldada, ¿no?, del paciente. Ojo, el paciente se observa desde dos puntos de vista. Su relación con la enfermedad, cómo el paciente se relaciona con su enfermedad, es decir, cómo va a tomar el paciente la noticia
de su diagnóstico. Puede ser buena, puede ser mala. Y pues como generador de recursos adaptativos, el paciente debe de adaptarse a la enfermedad que está cursando. No va a desaparecer si el médico lo quiere de la noche a la mañana, no. Es un proceso. Por eso, como otro punto, está el razonamiento médico. En el razonamiento médico existe un proceso en el diagnóstico. Y aquí es donde el paciente tiene que adaptarse al diagnóstico que se le va a realizar. Uy. Ahora sí, les decía, ¿no? Sobre el profesional en salud como comunicador y como educador. Como comunicador, ustedes tienen que tener la capacidad y la eficacia de transmitir la información, pero la información fidedigna y de una manera que el paciente entienda. Lo mismo, no pueden hablar de la misma manera con su paciente niño que con un adulto, ¿cierto? Entonces tienen que tener ustedes esa eficacia, ese don para poder relacionarse con su paciente y poder comunicarle la situación a la que está. Por eso la empatía es importante en su profesión. Y al formular prescripciones también, ¿no? Bueno, resulta que tienes diabetes, por lo tanto, tu tratamiento es el siguiente, ¿no? También ustedes como profesional de salud están como educadores o modificadores de hábitos de comportamiento. Básicamente ustedes van a educar a su paciente. ¿Cómo? Ayudándolos a modificar sus hábitos de comportamiento, hábitos alimenticios, hábitos de vida. ¿Para qué? Para que puedan seguir el tratamiento de una manera efectiva, ¿no? Entonces, a través del compromiso que hay del paciente de querer curarse, porque él es el que tiene que hacerlo, se realiza la elaboración de los programas terapéuticos, ¿no? Bueno, va a haber cambio de dieta, va a haber una disciplina en cuanto al tomar los medicamentos, por ejemplo, también eso, ¿no? Entonces, el comportamiento del profesional se estudia en sus funciones características, por ejemplo, en la promoción de salud, en la investigación, que siempre van a estar en eso, en la búsqueda de información también, en el diagnóstico. Realizar un buen diagnóstico es pues realizarlo de una manera integral. Ustedes toman muestra de la sangre y ¿qué hacen con eso? ¿Ustedes analizan la sangre? Ustedes la llevan, o el enfermero lo lleva a la unidad correspondiente, que en este caso es el laboratorio, ¿no? De los bioquímicos. Ellos te dicen qué está suscitando con la sangre, son glóbulos rojos y demás. Y pues ustedes interpretan, ¿no?, los resultados y le dan un diagnóstico. ¿Ve? Entonces hay un diagnóstico integral. Sí, lo mismo con el psicólogo. Si han identificado que hay problemas mentales, lo derivan al psicólogo. Hay un diagnóstico, una evaluación diagnóstica del psicólogo y resulta que la persona pues es esquizofrénica. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Le van a dar tratamiento? ¿No? Lo van a derivar al psiquiatra si es esquizofrénico. Si no hay psiquiatra, lo van a tener que trabajar en conjunto con el psicólogo, porque las personas esquizofrénicas normalmente necesitan de psicofármacos que controlen su nivel de ansiedad, ¿no? Entonces, tienen que agudizar todas estas características que ustedes tienen como médicos, ¿ya? También es importante el tratamiento, que hay un tratamiento ético, porque si bien ha habido, pónganse como ejemplo, ha habido bueno, primero para aclararles, en la relación terapéutica siempre existe la transferencia y la contratransferencia. La transferencia son los sentimientos que tiene el paciente, sentimientos positivos hacia
con el profesional de salud. Y la contratransferencia son los sentimientos que tiene el profesional de salud hacia con el paciente. Estos sentimientos positivos, por ejemplo, del paciente hacia el médico, admiración, confianza, respeto. Y del médico hacia el paciente, igual, confianza, empatía, ayuda, ¿no? Son transferencia y contratransferencia positivas, ¿ya? Entonces, si hablamos de transferencia positiva, es porque hay la transferencia negativa. La transferencia negativa se da del paciente al médico cuando existen sentimientos no aptos del paciente hacia el médico. Puede ser de que el paciente se enamore del médico, puede ser de que lo vea como a su papá, puede ser de que ella tenga lazos afectivos, amorosos con el doctor, ¿no? Y del doctor hacia el paciente la contratransferencia negativa. Igual, cuando el paciente siente algo cuando el doctor siente algo por el paciente o como cuando el doctor ve como una hija a la paciente, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado como futuros médicos en estos aspectos, ¿no? Porque una vez que termine el tratamiento, van a dejar de ver al paciente y puede ser que el paciente tenga un corte que lo desestabilice mentalmente. Esto se da más en psicología, porque como nosotros los psicólogos tratamos a los pacientes en situación de vulnerabilidad, normalmente el paciente genera sentimientos más allá de los profesionales, ¿no? El psicólogo no debe de incurrir en eso. Lo mejor es derivar, en el caso del psicólogo les digo, ¿no? En el caso del médico es diferente porque si bien lo más común es de que haya estos sentimientos de agradecimiento, de paternos, no están exentos de la transferencia negativa, la contratransferencia negativa. ¿Qué más? En el tratamiento les decía, ¿no? Pues les daba el ejemplo. Si ustedes llegan a desarrollar lazos más allá del médico-paciente, por ejemplo, no ir muy lejos de una niña que pues tiene cáncer, ¿no? Entonces, ustedes la han visto como a su hija. Ustedes tienen una hija de la misma edad y están preocupados. Entonces, ustedes ya han generado un sentimiento más allá. Hay un tratamiento y el tratamiento es, no sé, ¿qué es la quimioterapia? Pero ustedes, por querer salvarla, realizan otros tipos de tratamientos también, tal vez experimentales, tal vez tratamientos que puedan llegar a afectarla más que beneficiarla. Entonces tienen que ser éticos en el tratamiento y ver por el bienestar del paciente, dejando de lado todos estos sentimientos que tengan hacia el paciente, que puede ser incluso pena, y por pena querer ayudarlo más. Entonces tienen que ser éticos en esta parte. Es difícil no relacionarse, no tener algunas emociones hacia con el paciente. Yo les digo, en mi experiencia, los primeros casos que tuve como psicóloga me tocaron justo un caso de violación a una adolescente. Entonces me contaba la situación, la adolescente, y como era uno de mis primeros casos, me sentí muy apenada por ella, la quería ayudar más allá de lo profesional, como quería incluso ayudarle en el proceso penal, quería incluso ayudar económicamente a la familia, o sea, cosas que evidentemente no van con lo profesional, ¿no? Entonces tenemos que ser éticos al momento de tratar al paciente, ¿ya? Seguimos. Uy, se me fue todo las diapositivas. Ya. Estábamos acá. El profesional como comunicador y el profesional como educador. Bueno, ahora vemos un poquito, y ya casi terminando el tema, y la pregunta.
es, la psicología es una ciencia y para eso tenemos que ver qué es el método científico. Y pues el método científico se refiere a toda forma de llevar a cabo una acción, pero de manera estructurada. Hay un conjunto de reglas, ¿no?, que se tiene que seguir, un procedimiento ordenado para alcanzar la meta. Entonces, algunos hasta ahora cuestionan si la psicología es o no una ciencia, ¿ya? Porque argumentan de que su objeto de estudio de la psicología es excesivamente amplio, ¿ya? Y pues difícil de someter a lo que es la medición. Por ejemplo, la naturaleza introspectiva. El psicólogo analiza los procesos mentales, ¿no? No observables. Dentro de ellos está, pues, el pensamiento, la inteligencia, la motivación. Entonces se plantean, ¿cómo hace la psicología para medir estos procesos? Y ahí nace, y hay la cuestionante hasta ahora de que si la psicología es o no una ciencia. A ver, ¿qué opinan? La psicología sí tiene un carácter científico, entonces es considerado como una ciencia. Si bien su compañera hacía menciones, y evidentemente hay tests donde, bueno, todo está en YouTube, en TikTok, y también hay tratamientos, que es un programa, Telesalud se llama, que igual puedes diagnosticarte a través de síntomas que te pone en internet y demás, pero ¿eso será algo concreto? No, y en la psicología es lo mismo. Cuando un psicólogo identifica que está haciendo demasiado perfecto el test, se respalda con 3 más y evidentemente ahí puedes ver incluso si la persona es mitómana. ¿Ya? Hay algo que no se puede, algo que sí es exacto, es el comportamiento de la persona. La persona cuando está bien capacitada para mentir, incluso el mínimo detalle, lo tienen bien controlado, no siempre tiene todo el control. Siempre hay aspectos donde resaltan que el paciente está mintiendo, que está haciendo lo que el psicólogo quiere, ¿ya? Siempre. ¿Por qué no se toma un test? Se toma una batería de pruebas. En el caso de las violaciones, por ejemplo, yo he tenido casos donde la paciente, en este caso la víctima, porque era en la alcaldía, estaba en el SLIM, mintió, ¿ya? Mintió sobre que la habían violado y demás. Entonces, en su discurso cambiaba. En la primera entrevista cambió, segunda entrevista volvió a cambiar y el comportamiento no era de una víctima. No, el comportamiento era diferente. El comportamiento era frío, pero a la vez quería inculpar a todo, a como dé lugar al hobby. Por eso la entrevista es una parte esencial y eso lo hemos visto en la anterior clase. La entrevista, la observación, la observación de los gestos, de los movimientos, es clarito, ¿ya? Y a pesar de las limitaciones del objeto de estudio, porque la psicología estudia pensamiento, sentimiento, comportamiento, sí hay un orden en la conducta, ¿ya? De los pensamientos y los motivos de los seres humanos. Entonces, todas estas teorías, ¿no?, se someten a la comprobación experimental. Hay el método científico. Existe el método científico en la psicología y una disciplina para considerarse científica tiene que utilizar el método científico. Y en la psicología, evidentemente, en todas sus investigaciones, se lo realizan a través del método científico.